Un gusto poder transmitir de esta manera mi saludo en esta reunión siempre llena de esperanza y esta vez con la familia salesiana que nutre propuestas, pensamientos, posibilidades para toda la formación conjunta. Felicidades por esta buena iniciativa. Yo estoy ahora preparado para presentarles unas motivaciones a modo de apunte respecto al acompañamiento que ofrecía San Juan Bosco. Antes de entrar en tema, un primer planteamiento, llamémoslo metodológico. Yo me quiero concentrar en uno de los elementos de experiencia que logró San Juan Bosco dentro del desarrollo de su oratorio San Francisco de Sales en Baldoco. Esta experiencia de su sistema preventivo, la palabra lo dice, sistema, está enmarcada en un dinamismo sistémico. Según vamos conociendo, estudiando con detalle el desarrollo de la pedagogía que fue implementando San Juan Bosco junto a sus jóvenes y colaboradores, cada vez más se aprecia la belleza, la riqueza, el esplendor de su experiencia precisamente por lo convergente y articulado, por lo sistémico de su propuesta evangelizadora. Nosotros, los SDB, los salesianos de Don Bosco, de una manera genial, lo tenemos concentrado y ya lo hemos socializado en estas 4 referencias de una casa, un patio, una escuela y una parroquia. Son experiencias de vida más que espacios, son referencias de valores, de caminos pedagógicos, todos ellos entrecruzados. Esto es importante para poder entender cualquier aspecto que se quiera conocer, estudiar de San Juan Bosco, en este caso su acompañamiento. Un segundo elemento metodológico, yo me voy a referir de modo particular, como plataforma que me sirve de base, a las notas biográficas que escribió San Juan Bosco sobre Miguel Magón. Pretendo de esa manera, a modo de fotografía, entrar en un espacio del oratorio de Don Bosco desde el 57 al 59, en este espacio de la experiencia de Miguel Magón y el oratorio, y evidentemente tendremos ocasión de descubrir elementos previos y posteriores que de una manera procesual genética dan explicación de lo que pudo vivir y disfrutar Miguel Magón. Para eso, junto a las notas biográficas escritas por Don Bosco, me sirvo evidentemente de las otras 2 biografías de Domingo Savio, en modo especial el capítulo 11 de la biografía de Domingo Savio, de las breves notas también sobre Francisco Besuco. No puedo dejar de hacer referencia a las memorias del oratorio, que en su redacción precisamente concluyen hacia la época en la cual empiezan a escribirse la vida de estos jóvenes. Para un estudio completo es importante hacer puente en todas estas obras que fue escribiendo Don Bosco, y se va logrando de una manera, se puede decir, sinóptica y complementaria, el abordaje a los primeros momentos del carisma. Me ayudo de modo muy particular en los estudios del padre Giraudo para poder abordar de una manera más lograda, con toda su investigación, el planteamiento académico de la salesianidad. Él es hijo de don Estela y de Braido, y estos son los textos que me están sirviendo junto a la herencia también aquí en América Latina que nos dejó el padre Fernando Peraza. El desarrollo de lo que voy a presentar tiene de ahora en adelante 3 momentos. Unos datos que nos ayuden a enmarcar
la experiencia de Miguel Magone en el oratorio, para poder rescatar desde allí lo que yo estoy llamando una mirada mistagógica, una mirada a la mistagogía de Don Bosco en el oratorio, para luego concluir con las actitudes pastorales salesianas que concentran, también permítanme decirlo de una manera espléndida, genial, reciente en la reflexión de la congregación, esta comprensión del modo salesiano de ofrecer en la iglesia el acompañamiento pastoral. El acompañamiento pastoral se viene comprendiendo, gracias a Dios, en los últimos años de una manera bastante amplia. Ha habido mucha reflexión al respecto. En un primer momento quizás se encontraba solo la comprensión respecto al ámbito estrecho de una dirección espiritual, acompañamiento espiritual, y recientemente, por toda la experiencia, la reflexión que viene haciendo la Iglesia, los sínodos, nosotros aquí Aparecida, ya se comprende un planteamiento más englobante que viene al encuentro de lo que fue la praxis de San Juan Bosco. Entrando ya en los datos que van enmarcando poco a poco la experiencia de Miguel Magone, cuando en 1857, en el otoño del 57, él se encuentra con Don Bosco en aquella estación de Carmañola, y en ese tiempo va a ingresar al oratorio para luego, en el año 1859, el 21 de enero, él muere en su pueblo Carmañola. Para encontrarnos allí es importante rescatar algunos elementos previos que le van dando el colorido, el ambiente que encontró Miguel Magone en ese lapso de su experiencia en el oratorio. Ahí vivió 14 meses, un año largo, discreto. Quiero comenzar con la fecha emblemática para nosotros del 12 de abril de 1846. Después de todo el recorrido de itinerancia de Juan Bosco en su oratorio de orillas del Po, de campo, de plazas, etc., al final ya se estabiliza en la providencia de un domingo de Pascua en los espacios Pinardi, y ese 12 de abril comienza la sede nueva, porque el oratorio ya lo había comenzado en los espacios de la Marquesa Barolo. Hablar de 1846 como referencia es importante por los datos que a continuación se van añadiendo, porque qué interesante que en el 1847 Juan Bosco comienza a incorporar en la práctica de su oratorio las llamadas catequesis cuaresmales. Esto lo va a llevar, interesante porque está en conexión, en ese mes de mayo de 1847 comienza la práctica de ejercicios espirituales de Don Bosco con sus muchachos del oratorio. Es determinante porque junto a la preocupación de la dignificación académica, laboral, de estudios, de fe, de interacción también en lo que es grupo, vida ciudadana, Don Bosco no deja que se atrase el tiempo de una intervención espiritual significativa, como es, por ejemplo, la experiencia de los ejercicios espirituales dentro del oratorio. Ese mismo año, 1847, sabemos que Don Bosco viene trabajando ya desde antes con los jóvenes. Por inducción del padre Cafaso con Don Bosco, la introducción en la catequesis marca también la experiencia del oratorio, del acompañamiento, en este caso, como lo estamos viendo. Y el 29 de junio de 1847, Monseñor Franzoni, Luis Franzoni, ofrece el sacramento de la confirmación a 300 jóvenes del oratorio de San Juan Bosco. A los pocos días, el 3 de julio de 1847,
Don Bosco recibe la aprobación institucional de la diócesis para que sea editada la oferta con la cual él quiere darle a los jóvenes un manual de vida cristiana, il giovane provveduto, el joven instruido. En una traducción amplia podríamos llamar hoy día el joven cristiano, el manual del joven cristiano. Don Bosco viene trabajando en eso hace tiempo y quiere entregarle de manera ordenada a sus jóvenes esta obra muy interesante que tiene, para los que lo van leyendo, unos planteamientos prácticos de novenas, de devociones, y al principio le ofrece sin mucho reparo, de una manera pedagógica y adaptada, claro que sí, pero le ofrece a sus jóvenes las preguntas fundamentales de la existencia: el para qué vivir, el por qué Dios nos trajo, fundados en su amor, orientados para Él. Todas estas preguntas elementales que se debe hacer cualquier persona de buena fe, y más en concreto un buen cristiano. Vean cómo se va amasando el clima de ambiente espiritual, y resalto en este recorrido breve que en 1848 Don Bosco ya logra los ejercicios espirituales internos en el oratorio, porque los del año anterior, 47, sea en el mes de mayo, como venía siendo también para el mes de octubre y hacia el otoño, eran charlas, experiencias como las que él vivió cuando era joven y que se practicaban de una manera general bastante normal en ese caso. En 1850, no lo quiero dejar pasar, ya venía sensibilizado Don Bosco por la experiencia social de San Vicente de Paúl. Y el primer grupo de asociación que estimula, propicia y funda Don Bosco en su oratorio es la llamada Sociedad de la Mutua Ayuda, lo que podríamos llamar hoy día una especie de sindicato juvenil con los jóvenes obreros. Será más tarde, 3 años más tarde, cuando él va a implementar las experiencias asociativas de corte devocional espiritual. Qué interesante que su primera experiencia de agrupación, de grupo, de asociacionismo juvenil, tiene este corte social, de articulación de jóvenes obreros que requieren entre ellos aprender también a ayudarse en sus necesidades básicas. Llegamos a 1852. Se han cumplido estos primeros 6 años desde cuando el 12 de abril del 46 comenzó lo que se puede llamar la primera estabilidad del Oratorio San Francisco de Sales. Y el año 1852 está marcado por 2 acontecimientos que pueden señalar una segunda etapa que los estudiosos gustan llamar la década de oro del oratorio. Y es en esta década de oro el momento más genuino de la experiencia de la cual hoy nosotros hacemos mención. En esa década estará el movimiento, el protagonismo de Miguel Magone, en todo un ambiente que lo va a ayudar a su experiencia de fe. El 31 de marzo de 1852, con decreto diocesano, Don Bosco le llega el nombramiento de director de todos los oratorios de Turín. Llega a ser como un vicario episcopal para toda la experiencia oratoriana que se está desarrollando en la ciudad. El 2 de junio de ese mismo año, 1852, está apenas recién terminada la iglesia San Francisco de Sales, con lo que comienza, apenas lo digo, estos 2 elementos dan pauta para poder señalar en el desarrollo del oratorio esta segunda etapa llamada década del oratorio. En 1853, otro aspecto importante que tiene que ver con el acompañamiento que va diseñando Don Bosco en su obra como propuesta evangelizadora para su momento, comienza en el mes de marzo
las lecturas católicas, la publicación de las lecturas católicas, que llega a ser, como bien sabemos, aquel recurso sencillo de lectura fácil para el cristiano de la calle, de todos los elementos dogmáticos, con elementos de apología, de espiritualidad, de devoción, para entregarle al seglar del momento, ahí están sus jóvenes también, herramientas, instructivos de cómo poder ayudarse en la fe. En 1854, vale la pena que lo subrayemos, aquel 26 de enero, empezando el año, los primeros jóvenes que aceptaron de Don Bosco aquella propuesta de quedarse con él y hacen la promesa de caridad. Y comienza aquel grupito pequeño, aquella célula inspirada, los fundadores con Don Bosco, no es extraño llamarlos así, de toda esta gran experiencia que hoy nosotros tenemos en la congregación salesiana. Ya sabemos que por los años 48-50, Don Bosco había empezado su intento de un planteamiento más de colaboración amplia con eclesiásticos, seglares, jóvenes, gente que le ayudaba, bienhechores, lo que hoy llamamos familia salesiana. El 29 de octubre de 1854 ingresa Domingo Savio al oratorio. Ahí va a vivir 2 años largos. Es una experiencia corta, si se quiere, pero muy intensa la de Domingo Savio. En 1855 es él quien funda la Compañía de la Inmaculada Concepción, porque el año anterior, el 8 de diciembre del 54, se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta espiritualidad con la cual también Don Bosco quiso impregnar el oratorio. Recordemos que él desde 1841, cuando llega a Turín, su referencia mariana es Nuestra Señora de la Consolación, la Consolata. Eso va a estar hasta 1862 prácticamente. Don Bosco desde su seminario mantuvo en su corazón un amor muy especial de devoción y de imitación a la Inmaculada Concepción de María. Esta es la figura maternal con la cual él inyecta la fe y la devoción de sus jóvenes en el oratorio. Y de tal manera es así que Domingo Savio, apenas llegado, tiene esta iniciativa, este liderazgo de fundar, con la asesoría de Don Bosco, pero qué interesante para el tema que nos ocupa, que haya sido un joven el que lideró, el que catalizó esta iniciativa para poder ser con sus compañeros fundadores, protagonistas de esta experiencia de acompañamiento de lo que hoy podemos decir de joven a joven. Más adelante lo vamos a retomar. Ese mismo año, 1856, se va a ocurrir la remodelación de la Casa Pinardi, su capilla, la primera casita del oratorio, y el 25 de noviembre el dolor y el duelo de San Juan Bosco, nuestro padre, por la muerte de mamá Margarita. Son elementos que, lejos de ser anecdóticos, no es mi intención, pretendo ir marcando unos puntos que nos señalen unas coordenadas, que nos expliquen al mismo tiempo el ambiente espiritual que estaba preparándose para Miguel Magón. En 1857, el 9 de marzo, es la fecha en la cual Domingo Savio se encuentra con Dios en Mondoño, en su propia casa. Ese año, en el otoño de ese año, octubre, noviembre, se va a encontrar Don Bosco con Miguel Magón. De manera que retomaré dentro de poco ese diálogo, ese encuentro. Cuando él entra en el mes de noviembre, al oratorio, Miguel Magón está recibiendo el espíritu, el clima que todavía se respiraba por la muerte de este santo joven Domingo Savio.
por la muerte de la Santa Madre de todos, Mamá Margarita, la querida de todos. Y la inyección de espiritualidad mariana, la inyección de agrupaciones juveniles, la experiencia que ahorita vamos a retomar, que deja ver en el relato que va ofreciendo San Juan Bosco de las notas biográficas de Miguel Magone, van a empezar a aparecer ahora, lo voy a señalar, algunas características formidables, muy suyas, de cómo Don Bosco fue ideando, construyendo su estilo de acompañamiento. En el año 1859, el 21 de enero, es la fecha en la cual se va Miguel Magone al cielo. Y ya que estamos haciendo referencia a la famosa década de oro, el año 1863 es cuando se comienza la construcción de la Basílica de María Inmaculada Auxiliadora. Como se dan cuenta, también de providencia, la construcción de las iglesias San Francisco de Sales y Basílica de María Auxiliadora están haciendo flanco en este lapso hermoso, intenso, que ahora estoy señalando los elementos pertinentes a lo que hoy estamos reflexionando, pero en verdad son 10 años de una gran convulsión, ni se diga también el aspecto que fue dándose poco a poco de la colegialización del oratorio, que precisamente en los años 60 se le impone a Don Bosco esa nueva forma de poder llevar su obra como exigencia. Y eso va a marcar otro estilo y comienza otra etapa. Ahora no es el momento para no distraernos en el tiempo. Ofrecidos estos datos, digamos, como estoy diciendo, de puntos de convergencia para unas coordenadas, vamos a fijarnos desde las notas biográficas que escribió Don Bosco sobre Miguel Magone en algunos elementos bien típicos y por demás muy, muy interesantes. Vayámonos a aquella tarde, carmañola. Ya oscuro, es el tiempo de otoño que lo caracteriza, el sol se acuesta rápido, niebla. Don Bosco, ya sabemos los hechos, llega, escucha el movimiento, la hilaridad de un grupo normales de jóvenes que juegan, que brincan, espontáneos, y resalta una voz de un líder. Juan Bosco se interesa, en la niebla quiere distinguir, y hay una frase que él, cuando la escribe, es característica de sus descripciones, dice: de un salto me puse en medio de ellos. Qué interesante, que es la misma expresión que él usó cuando estaba narrando el sueño que vivió a sus 9, 10 años. ¿Se acuerdan? De un salto me puse en medio de aquellos jóvenes. Es aquella actitud proactiva, de iniciativa pronta, de un sacerdote celoso, pendiente, que busca, que está pendiente de poder encontrarse con quien él ve necesario un diálogo. Ese diálogo es también fundamental. Sugiero el que se anime en un ejercicio sencillo de estudio de la salesianidad, el diálogo de Don Bosco con Miguel Magone, parecidos, diferencias del diálogo de Don Caloso con Juan Bosco, el diálogo de Don Bosco con Bartolomé Garelli. Al menos esos tres. Es interesante poder entender, primero, el género literario de Don Bosco, de nuestro padre, tiene que ver mucho con el diálogo. Más que largas conferencias, que largos discursos, el modo como él establece conversación con sus interlocutores le permite a Don Bosco ir expresando su propuesta, su doctrina, su planteamiento. Y en este diálogo de Don Bosco con Miguel Magone no se puede dejar de escuchar a fondo el diálogo del adolescente Juan Bosco con el sacerdote Juan Caloso. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudias? ¿Tu familia? ¿Tu fe?
Estos son los aspectos que van apareciendo en cada uno de esos diálogos y caracteriza ese primer abordaje de Don Bosco con un tacto suyo muy particular para interesarse por la persona. Por ejemplo, es característico cómo te llamas, cuál es tu nombre. Es un elemento bastante fino de cómo cuando Don Bosco lo escribe, deja pauta del interés por la persona con la cual se está encontrando. Dentro de un momento retomaré este diálogo porque me va a servir para resaltar las actitudes pastorales salesianas. Una vez que ya Don Bosco recibe en el oratorio a Miguel Magone al mes corto de su encuentro en la estación de Carmañola, no sin antes haberlo hecho hablar en el contacto con su propio párroco, y este es otro dato interesante que deja ver en Don Bosco un acompañamiento de equipo. Don Bosco no acapara a la persona, le deja el reto con una medallita que vaya al párroco para que se presente y le bendiga la imagen. Bueno, a todas estas ya llega Miguel y es aquel otro encuentro bien típico en los diálogos que creo recuerden de cómo sale la vivacidad y la picardía del mismo Don Bosco con Miguel Magone, y en algunas de sus frases que van intercalando ambos se lanzan puntas de picardía, de broma, muy interesante, que deja ver precisamente otro aspecto del acompañamiento, que es la cercanía, el espacio de confianza para poder ganar el corazón. Entrar Miguel Magone al oratorio significó para Don Bosco, y se lo dijo, encomendarlo a un compañero. El oratorio tenía esta organización y contaba con los llamados ángeles custodios. Don Bosco sabía a quién confiarle esta tarea delicada para el recién llegado, de manera de poderlo iniciar en el cotidiano del oratorio, horario, disciplina, acompañamiento, aviso, recuerdo, felicitación. Una característica que aparece evidente en lo que estamos reflexionando. El acompañamiento salesiano también pasa por el acompañamiento de joven a joven. Es una característica que aparece clara y que requeriríamos seguirla estudiando con más atención. De hecho, este ángel custodio es el que va a abordar a Miguel porque lo nota triste. En un momento, la manera espléndida, Don Bosco dice que cuando llegaba el momento del oratorio, en un momento cubría las 4 esquinas del patio. Hoy diríamos, kinestésico, tremendo muchacho, adolescente, que estuvo al borde de unas situaciones graves, pero que en su conversación dejó ver que dentro había unas referencias nobles, leales. Por ejemplo, la referencia a su mamá, que tanto sufría por él y que la lleva por la calle de la amargura, frases de Miguel Magone respecto a su mamá. Allí hay una fibra de bondad que Don Bosco supo escuchar, comprender y potenciar. Y es otro elemento que lo hemos reflexionado tantas veces en el acompañamiento pastoral. Se parte de lo positivo, se parte de lo logrado, se parte de lo que es básico a favor. No se parte del vacío, de lo que falta, de la ausencia, del defecto. Se parte de lo que ya es alcance logrado. Es otro dato interesante. Bueno, este ángel custodio, en un momento de la nota biográfica, prácticamente hace de dirección espiritual, porque le plantea a Miguel elementos que hoy día llamamos de fuero externo. Tu estudio, tu alegría, tu juego, te veo de tal o cual actitud, ¿qué te está pasando? Es un abordaje discreto que deberíamos también nosotros, en algunas inspectorías lo están logrando, propiciar que nuestros jóvenes puedan tener acceso elemental, nuestros animadores de grupo, los catequistas, los salesianos cooperadores, que una dirección espiritual no tiene por qué ser exclusiva solo del presbítero, del religioso.
ya es bastante que pueda ser también del religioso, de nuestros coautores, la religiosa y Auxiliadora, el presbítero, la absolución y algunos casos elementales que incluso se le pueden escapar al propio presbítero, y para eso el acompañamiento profesional adecuado en alguna ocasión que haga falta. En este caso estamos viendo el ángel custodio del oratorio que acompaña, aborda con mucho respeto y propuesta, le va sugiriendo, acompaña a Miguel para que se disponga a la confesión. Este ángel custodio hace de puente entre Miguel y Don Bosco, y viene ahora este elemento interesante. Don Bosco, que de una manera elegantísima y respetuosa, aquella frase también muy linda: Miguel, me haces un favor, por un instante me dejas ser dueño de tu corazón. Miguel Magone abre su corazón, se abre a esa disposición paternal, amigable, de un sacerdote joven. Estamos hablando que Don Bosco para el momento no llega a los 45 años, está en el esplendor de su vivencia, de toda su obra, con su ingenio, su salud, toda su potencialidad recuperada. Ya supimos el quiebre de salud que había sufrido en el año 1846, precisamente después de tantas dificultades, aquel verano que tanto le costó en la recuperación en su casa. Pero ya para la fecha, Don Bosco se ha ido reponiendo y está con todo su potencial también de inspiración de trabajo. ¿Cómo le llega Don Bosco a Miguel Magone? Quizás alguno pudo haber llegado de una manera más inmediata y, como se dice a veces, sin perder tiempo. Llama la atención que cuando Don Bosco le toca la fibra interna a Miguel Magone para proponerle confesión, le dice: prepárate. No cae en la tentación Don Bosco de sentarse con él para confesarlo de una vez. Y es otro elemento que me parece interesantísimo en el estilo mistagógico de Don Bosco. Le da tiempo al corazón para que pueda vivenciar las experiencias de Dios. Lo prepara, lo motiva, le va dando tiempo, le va dando motivaciones. Después sí vendrá el momento central, el relato lo narra, de cómo hasta con lágrimas Miguel Magone en su adolescencia expresa todo su arrepentimiento. Se deja ver de alguna manera, creo que no es exagerado, un momento místico en este muchacho que, comprendiendo sus propias fragilidades, sus propios defectos, frente al amor grande de un Dios que ama, que nos quiere alegres, porque esta es la inspiración que va ofreciendo Don Bosco en su oratorio: sirvamos al Señor con alegría. Y la alegría nace del corazón que está en paz con Dios. Entonces, estos elementos que van motivando el camino llegan al corazón de Miguel Magone, y es cuando sí logra abrir su corazón al amigo del alma. Y aquí viene otro elemento en la mistagogía de Don Bosco: el confesor. De hecho, en la vida de Miguel Magone, bien vale la pena, los próximos presbíteros y los que ya tenemos en ministerio, repasarnos esa página en la cual Don Bosco hace un paréntesis para explicar en clave salesiana con jóvenes el ministerio de la confesión. Don Bosco tiene experiencia desde niño con Francisco Cotino, quien nos fue ayudando para prepararse a la primera confesión, Moglia, que fue su acompañante también, el confesor en Chieri de los padres jesuitas, y luego ya de presbítero, su largo tiempo con Don Cafaso, un confesor estable. Una vez que muera en 1860 el padre Cafaso, seguirá el padre Félix Golcio por largo tiempo, la estabilidad del confesor. Como bien sabemos, esto fue uno de los eventos dolorosos cuando en el primer momento de la congregación se nos dio esa intervención de la sede apostólica de Roma para poder cambiar esa práctica que en el tiempo de Don Bosco era parte central de su acompañamiento, el poder tener acceso respetuoso, espiritual, también a niveles de conciencia.
Esto es elemento determinante en el acompañamiento de Don Bosco, lo vemos en esta experiencia con Miguel Magón. Un dato interesantísimo que está en estos consejos de Don Bosco a los confesores salesianos, cuando Don Bosco explica la pauta espiritual que le entregó a Miguel Magón. Miguel Magón, inquieto, preocupado, quién sabe, por cosas extrañas, de ascéticas difíciles, y Don Bosco le da una pauta. Miguel, lo más fácil, bien hecho y con perseverancia. Lo más sencillo, lo más accesible, sin complicaciones. Y además, bien hecho y además con perseverancia. Es la pauta ascética que le marca Don Bosco en el acompañamiento a Miguel Magón. Todo esto le va a renovar la alegría como clima espiritual, como clima pedagógico del oratorio, la espontaneidad, el canto, el juego, el deporte, todo el desarrollo de las jornadas del oratorio. Sería interesante también compararlas en los diversos momentos que fue dándose. Un elemento también que llama mucho la atención, Don Bosco, lo recordamos, dejó dicho, un oratorio sin música y sin lectura es como un cuerpo sin alma. Y qué interesante que Don Bosco le entrega a sus jóvenes lo que quizás hoy, digámoslo con sinceridad, no siempre nos atrevemos a entregarle al joven la lectura de la Filotea de Francisco de Sales, o la lectura de Prepararnos al bien morir de Alfonso María de Ligorio, o la Imitación de Cristo del Kempis. Don Bosco le entregaba a sus jóvenes esos textos para que pudieran tener lectura espiritual y alimentaran dentro, junto con las buenas noches, junto con los letreritos en las columnas, junto con los ángeles custodios. Aquí quiero resaltar lo que primero expresé. Es un acompañamiento sistémico, no es un acompañamiento acaparador, es un acompañamiento en conjunto, en un dinamismo que se va encontrando una intervención con otra. Esto explica el esfuerzo que hizo Don Bosco para recoger de tantas obras que en su momento también estaban y ofrecer de su autoría, con ayuda de las obras, ya dije, le ofreció a sus jóvenes el llamado joven instruido en español, il giovane provveduto, lo que hoy llamaríamos, antes lo sugerí, el joven cristiano. Las pautas para un joven cristiano en su vida de fe. Este dinamismo que intento ejemplificar desde la nota biográfica de Don Bosco en Miguel Magone, trae los famosos trinomios, que son transversales: alegría, estudio y piedad. Fue lo que se le recomendó a Besuco. Virtudes que se van alimentando con la liturgia, la visita al Santísimo, la confesión, el amor a la Virgen que no se descuida. Llama la atención que para Miguel Magone había una sensibilidad particular a la Virgen de la Pastora. Es una curiosidad quizás novedosa para nosotros. Llama la atención. Y esto en una vivencia intensa de amistad, en el discipulado de lo cotidiano y en un ardor apostólico juvenil. Son todos como ingredientes que le va dando Don Bosco a sus muchachos para ofrecerles este acompañamiento, que pudiéramos ya recogerlo, si se quisiera un intento de síntesis de todos estos elementos. Don Bosco, su acompañamiento pastoral, lo ubica en 4 modos, en 4 maneras. Primero, típico en la pedagogía salesiana, el ambiente, el clima educativo, la experiencia de interacción en la comunidad amplia que hoy llamamos sed, en el sea la obra, colegio, casa Don Bosco, parroquia, el hecho de encontrarme en un espacio humano, en una atmósfera
en un espacio vital que es distinto por el modo educado, por la propuesta, por la variedad, por los procesos, por el modo como se nos acompaña, por los modelos. Esto es el primer aspecto que cuida Don Bosco en su acompañamiento, el clima educativo en este sentido amplio en el que lo comprendemos. Fundamental en la experiencia pedagógica, la experiencia asociativa, incluso en prácticas de disciplina. Don Bosco, a su gran muchachada que poco a poco iba creciendo, la fue organizando en decurias para el comedor, para la limpieza, para los oficios. Eran asociaciones, llamémoslas logísticas, de trabajo, técnicas. Y poco a poco, desde cuando en 1850 propicia, en inspiración de la compañía, la Conferencia San Vicente de Paúl, la experiencia aquella de la mutua ayuda, vendrán poco a poco las demás experiencias asociativas, las compañías de corte devocional, a la Eucaristía, a Luis Gonzaga, San José, a la Virgen. Y estas experiencias asociativas en la pedagogía de Don Bosco son determinantes, porque es el modo más cercano, rostro a rostro, hoy ya con bastante avance también de calidad para asociacionismo infantil, asociacionismo de adolescentes, asociacionismo juvenil, asociacionismo de adultos jóvenes, para poder entender en la dinámica de cada etapa evolutiva la experiencia de un acompañamiento con animadores que van propiciando en esa pedagogía y en esa ciencia tan típica como es la experiencia de grupo educativo. Nosotros en Venezuela, en un tiempo líderes, debemos decirlo en ese aspecto, requerimos retomar esa experiencia para seguirla fortaleciendo. Junto a estos dos elementos, ahora sí, el clásico acompañamiento personal, la clásica dirección espiritual. En clave salesiana, el diálogo personalizado. Para los SDB quedó el rendiconto, el encuentro frecuente, mensual con el director, para esta conversación amigable de cómo va la vida, de cómo están las cosas, de dar opiniones, evaluaciones, en diálogos personalizados, en dirección espiritual, en asesoría íntima de procesos de conciencia, en ese discernimiento de poder distinguir lo que ocurre, interpretarlo para tomar decisiones. Esa experiencia en la cual también nosotros requerimos seguir haciendo camino ya en escrutar los espíritus, en poder ayudar a los jóvenes en decisiones, algunas determinantes, otras quizá más puntuales, decisiones de estudio, de trabajo, y otras fundamentales como pueden ser las decisiones de vida, de experiencia vocacional. Junto a estos tres elementos típicos que se ven en la experiencia que va narrando Don Bosco en todas estas obras de las cuales hice mención, y particularmente me quise ayudar de esa fotografía corta, sencilla, intensa de Miguel Magone: clima educativo, experiencias asociativas, acompañamiento personalizado que puede o no ser oportuno junto al sacramento de la confesión. Vez por vez hay que evaluar esa posibilidad. Junto a esto, en Don Bosco es clara también, no es un aspecto que se le esté añadiendo, la manera con la cual él hizo gestión de obra, diríamos hoy día. El acompañamiento paternal del padre, del fundador, de quien está al frente de su grey, con tantos asuntos económicos, logísticos, de construcción. Es interesante en esta década de oro de la cual hacía mención, las veces que Don Bosco tumba, remueve, levanta, vende para poder irse financiando. Esta gestión que hoy llamamos proyecto, por eso en la pedagogía salesiana el proyecto es un planteamiento
también importante que caracteriza el acompañamiento pastoral salesiano: proyecto personal de vida, proyecto de obra, proyecto de aula, proyecto de centro juvenil, de parroquia. Lejos de ser un requisito que pueda sonar a empresa, es un planteamiento pedagógico, es una experiencia espiritual de camino que nos garantiza precisamente ir avanzando, cuidándonos de los operativos, de las actividades que cada año nos pueden distraer y no logramos verlas de manera lineal en proyección de. Estos son los 4 elementos con los cuales se puede concentrar, después de una narración, en este caso la que hicimos, el esfuerzo y el aporte con el cual Don Bosco hace acompañamiento evangelizador, pastoral en su pedagogía. Ya concluyendo, todo este planteamiento permite comprender un aporte muy valioso que los salesianos de Don Bosco tenemos en el capítulo general especial, el numeral 360. Allí se plantean las actitudes pastorales salesianas. ¿Cuáles son? Búsqueda, encuentro, diálogo, propuesta y acompañamiento. Son 5. Y yo, esta categorización que ya está en ese documento como pauta de trabajo, las quiero encontrar, las veo en el encuentro de Don Bosco con Miguel Magón. Él va a buscar estos jóvenes que están en bullicio y está buscando la voz que lidera el juego. Búsqueda, encuentro, de un salto me puse en medio de ellos. El seguir aprendiendo a dar el primer paso, a pasar horas en el patio, la asistencia, a saber entender los lugares donde los muchachos se encuentran, en plazas, en parques, a poder abrir también nosotros esta dimensión misionera de ir al encuentro una vez que los estamos buscando. Y vamos al encuentro para un diálogo, para escucharnos la vida, para poder dar respuestas a situaciones que nos vayan planteando. El diálogo de Don Bosco en sus dimensiones personales, de fe, familiares, afectivas, académicas, laborales. Ese diálogo de la vida que lo refleja de manera también espléndida el texto que nos inspira en el camino de Emaús. Un diálogo que propone. El acompañamiento pastoral salesiano es propositivo, plantea, ofrece retos, presenta tareas, es exigente en ese sentido, deja espacio, pero ofrece un planteamiento limpio, no es de lamentela, no es un diálogo para mantenernos en el problema y victimizarnos de una y de otra forma, abre ventanas, y este proceso de búsqueda, de encuentro, de diálogo, de propuesta, requiere el acompañamiento. Fue lo que Don Bosco le ofreció a Miguel Magón en su oratorio. Por circunstancias de salud en la época vivió poco tiempo. Ese poco tiempo le garantizó este tipo de acompañamiento que estamos nosotros hoy intentando descubrir y disfrutar. Sirva todo esto, mi palabra final, para seguirnos entusiasmando por lo hermoso de nuestro carisma salesiano, por las maneras peculiares que tiene con las cuales Dios inspiró a Don Bosco para que en la iglesia también se ofreciera, junto a otras propuestas de acompañamiento también espectaculares, hermosas cada una en su especialidad, esta manera salesiana de acompañarnos en los caminos de fe.